Bueno, seguimos con nuestro programa Acuerdo o Confrontación. Y Germán Ferrer ha sido una observación muy importante en relación a la importancia del tema económico. Pero yo creo que también tendríamos que referirnos a un antecedente, que fue lo que ocurrió a comienzos de los años 2000, cuando en el país se produjo aquella polarización política insalvable, que llegó a tener momentos verdaderamente dramáticos, ¿no? Históricos, la salida del presidente de la presidencia, la fractura militar de la Plaza Altamira, el paro petrolero, las manifestaciones, y en aquel momento se logró un acuerdo, claro, con la intermediación directa de la OEA y del Centro Carter, y eso condujo a un revocatorio, pero que se realizó con las complicaciones normales en este caso, pero que por un tiempo pareció pues que él puso término a aquella crisis que no era económica, por cierto, en aquel momento, sino que era fundamentalmente política. Pero yo creo que ese es un antecedente que tenemos que tomar en cuenta, ¿no piensa? Sí, por supuesto que sí. Era otro momento político y yo creo que cualquier entendimiento que se haya dado a lo largo de la historia, tanto nacional como la internacional, puede servir de referencia al menos para hacer frente a la necesidad de ese entendimiento en Venezuela. Por ejemplo, mira, en España, después de una guerra civil, donde los republicanos y los falangistas, los franquistas, se mataron después de tantos años de muerto, de represión, de persecución, de negación del uno por el otro. Bueno, después de eso vimos cómo fuerzas tan disímiles como el Partido Comunista de España, en este caso dirigido por Santiago Carrillo, y el Partido Nacionalista Vasco, o el partido o las fuerzas franquistas pudieron ponerse de acuerdo, el Partido Socialista Español, el partido que luego dirigió Felipe González, pudieron ponerse de acuerdo. Hubo acuerdos de la Moncloa en el campo político y en el campo económico. Fíjate, por ejemplo, lo que dijo en una oportunidad Santiago Carrillo, que quienes lo persiguieron, los guardias civiles que lo persiguieron y lo torturaron, luego lo saludaban con afecto y respeto una vez que se incorporó a las Cortes Españolas como parlamentario. Entonces, hay posibilidad de ir a los referentes históricos en ese campo, llegar a entendimientos, además, por ejemplo, palabras que son necesarias en este momento, que yo creo que pueden ayudar muchísimo, la reconciliación, por ejemplo. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en una ley de reconciliación? A lo mejor mucha gente hoy no cree en eso, pero qué importante sería que nosotros pudiéramos avanzar en una materia como esa. La palabra amnistía. Aquí tendría que haber una amnistía, yo diría que una amnistía mutua, por ejemplo, en lo político. La capacidad de perdón, la capacidad de ¿Cómo es esa amnistía mutua? Porque, bueno, me refiero, por ejemplo, hoy he dicho amnistía general. Amnistía general, pues me refiero a una amnistía general. Aquí, por ejemplo, ha habido momentos en los cuales quienes están hoy en el gobierno fueron muchos de ellos beneficiarios de amnistía. Y seguramente, bueno, tú eres uno, ¿verdad? Y seguramente quienes hoy están en la oposición y mañana pueden ser gobierno, deberían quizás actuar con la bandera del perdón y no de la revancha. Entonces, son temas que yo creo que es bueno conversarlos. Ahora hay un tema que es importante, que señalaba Vladimir, el caso, por ejemplo, de los acuerdos de la Moncloa. A lo mejor mucha gente no recuerda que allí fue importante el ejemplo venezolano del Pacto de Punto Fijo del año 58. O sea, que sirvió de referencia. Claro, pero más que de referencia, casi de un modelo, hasta el punto de que en aquel momento políticos españoles clandestinos, Felipe González venía a Venezuela con el seudónimo de Isidoro, vivía en Francia, y se reunían con los políticos venezolanos. Incluso la Constitución española de la transición fue de alguna manera influida por García Pelayo, el eminente profesor español que vivía en Venezuela y viajó a España. Y un dato importante, la primera elección fue organizada y monitoreada por el Consejo Supremo Electoral de Venezuela, en aquel momento dirigido por Delgado Chapellín. Que fue, así es, pero... es decir, que Venezuela sirvió de modelo, pero no solo ahí, en muchos procesos, en el caso del Grupo Contadora, en Nicaragua, el caso de Contadora, y en otro, en Chile. Y en el más reciente, la paz de Colombia, en este momento. Y en la parte final, por ejemplo, ¿sí? de los acuerdos a los cuales se llegaron en Chile, la gestión venezolana fue importante. Es decir, ha estado presente allí. Ahora, yo creo que es importante destacar, hasta donde se pueda destacar, algunas diferencias. Y es que en Venezuela existe una polarización extrema, ¿no? Dura. Pero en Venezuela no hemos vivido los conflictos armados de las características que tenían esas experiencias.
Por fortuna. Ahora, eso no Por quiere fortuna, decir... bueno, pero justamente, como no lo hemos vivido, yo creo que siempre ¿Para qué es tenemos que pasar por ahí? Claro, pero hay que tomarlo como la posibilidad de un riesgo. Sin embargo, yo creo fíjate, que por eso, ejemplo, que eso es importante a la hora de establecer qué es un acuerdo político y qué es un acuerdo nacional frente a contingencias de la naturaleza que tiene una guerra, por ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo que fue en los años 60, 70, que hubo una insurgencia armada en Venezuela, el pacto de la pacificación que propuso el presidente Rafael Caldera, que atenuó un poco lo que fueron todas las diferencias. Que había comenzado Bueno, tú fuiste con Raúl preso Leónidas. político, Sí, Germán, yo por fui ejemplo. preso político, Entonces, por ejemplo, 5 años preso. Tuviste 5 años preso. Y Político en bueno, mi San papá también fue preso político, Así tanto en es. la democracia como en la Bueno, dictadura. con razón, Y, ustedes por son supuesto, partidarios de la amnistía. Bueno, yo soy partidario de la amnistía. Sí, cómo no. Y, por ejemplo, soy partidario de que, así como los presos políticos del pasado podían ser visitados, ¿verdad? Por ejemplo, yo conocí a algunos presos políticos, entre ellos el papá de Elsa Solórzano, lo conocía, César Solórzano, en el San Carlos. Bueno, que los presos políticos de hoy puedan ser visitados también y puedan ser atendidos en sus demandas, los familiares, por ejemplo, atender este tipo de situaciones que serían una señal del gobierno positiva, de buena voluntad para conversar, para dar señales, para dar la muestra concreta, lo que yo le decía al presidente Nicolás Maduro, la prueba de amor, de que hay voluntad de diálogo. Sería una amnistía, por ejemplo, en un momento como esto, que cesaran las persecuciones y, por supuesto, también, de parte de la oposición, ponerse de acuerdo con respecto a asumir el diálogo sin complejo. Hay mucho chantaje allí también en ese tema. Sectores de la oposición que en privado nos dicen que quieren diálogo, pero que no lo asumen públicamente porque cuidan las formas con respecto a otras personas que también piensan lo mismo, pero que no lo dicen públicamente. Claro, hay mucha retaliación, sin duda alguna, y mucha incomprensión con relación a los planteamientos que se están haciendo con respecto al diálogo. Y con respecto al poder, en este caso, bueno, hay un caso reciente de hoy, que fue que Manuel Rosales, pues se le dio una cautelar, pues tiene privativa en su casa, y eso ya es al decir, baja las tensiones, sin duda alguna. Yo creo que ese caso puede ser referente para cualquier otra situación, que efectivamente eso va a contribuir a que aquí bajen las tensiones. Porque lo importante de todo esto, Vladimir, es que en estas crisis, en estos problemas de enfrentamiento, uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo termina una confrontación que puede llegar. Ni cómo termina. Que es lo más grave, ¿no? Entonces, y nos exponemos, ¿no? Una situación tan severa, tan difícil que estamos viviendo en Venezuela, entrar en un conflicto que verdaderamente nos arrastre a toda la población, eso verdaderamente hay que cuidar la paz en Venezuela. Yo creo que nuestro principal activo es la paz que tenemos en Venezuela y eso tenemos que cuidarlo. Y eso, bueno, está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hablando de eso, fíjate tú, Manuel Felipe y Germán, la Constitución es hoy por hoy el único documento capaz de unir a la gran mayoría nacional. Es la Constitución del año 1999, una Constitución que tiene que ser punto de partida para cualquier acuerdo. Y yo creo que una de las tareas fundamentales que los venezolanos tenemos que acometer de aquí en adelante es la reinstitucionalización del país, que las instituciones vuelvan a jugar cada una su rol sin interferencia de ninguna otra. Es decir, que cumplan el mandato y el rol que tiene la Constitución. Que vayamos a una condición donde no sea una amenaza, por ejemplo, la alternancia en el poder. ¿Por qué tiene que ser una tragedia para una fuerza política la pérdida del poder en unas elecciones? ¿Por qué no puede haber un escenario precisamente de alternancia? Caso de Nicaragua, por ejemplo, para eso. Claro. El caso de Nicaragua, que hubo un periodo importante de tiempo hay un caso, y recuperaron nuevamente un el caso poder. muy importante, ¿no? Que yo creo que debemos señalar, así como hablamos del rentismo petrolero, está el tema constitucional. Y es que acá en Venezuela se creó en los años 2000, a partir del 2007, una situación muy especial. Ustedes que son juristas, tú que eres jurista en materia constitucional. Y es que para muchos en Venezuela, además de la Constitución Bolivariana del 99, se creó una estructura jurídica, producto de una serie de leyes por la vía habilitante, que también dan piso para la toma de decisiones y que establecen como una especie de legalidad paralela que es uno de los factores que está incidiendo, sin duda alguna, en esta crisis. Es decir, y ahí se plantea la necesidad de reinstitucionalizar el país. Bueno, de eso seguimos conversando cuando ya regresemos. Y nuestra etiqueta, Manuel Felipe y Germán. Les recordamos que sus preguntas y comentarios serán leídos a través de la etiqueta en Twitter, numeral análisis político, a través de @Globovisión. Así, recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Ya venimos.